Muy bien, y así, como están en su lugar, voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Víctor Tobar, que nos va a compartir un mensaje muy especial. Buenos días, hermanos, buenos días. ¿Tienes el videíto a la mano? Vamos a pasar un videíto, muy pequeño, pero que explica sucintamente de qué se trata el ministerio de Éxodos. Ya en el camino yo les iré platicando algunas cosas. Exodus Latinoamérica forma parte de Exodus Global Alliance, asociación de ministerios cristianos a nivel mundial, y provee herramientas para comunicar el mensaje de salvación e integridad sexual a través del poder transformador de Jesucristo. Colabora con otros ministerios coadyuvando el fortalecimiento de las familias y las iniciativas de evangelismo mundial. Exodus Latinoamérica proporciona esperanza y ayuda a personas afectadas por una conducta sexual no deseada, llevando el mensaje de que la libertad, redención y transformación son posibles mediante el poder de Jesucristo. Éxodos Latinoamérica enseña sobre el señorío de Dios en cada área de nuestra vida, incluyendo la sexualidad. Capacita a las iglesias y ministerios para consolar, acompañar y brindar asesoramiento espiritual a toda persona que desee ser restaurada en su identidad y sexualidad, así como orientación y ayuda a sus seres queridos. Puede contactarnos en info@exodusla.org, www.exodusla.org, www.congresosexodus.org o al teléfono 777-317-8424. Bien, básicamente el ministerio de Éxodos tiene un llamado hacia las personas que tienen problemas con su sexualidad. No necesariamente personas con atracción al mismo sexo, sino cualquier tipo de problema de quebranto sexual. Y es un ministerio que pues ya tiene muchos años en México, que seguimos trabajando en él. Es un ministerio de mucho reto, de mucho trabajo, de mucha oposición, como ustedes se imaginan. Tenemos muchísimo ataque, muchísima lucha para seguir nosotros exponiendo lo que la palabra de Dios dice acerca de la sexualidad. Pedimos sus oraciones para el ministerio. Todo el material que ustedes vieron, van a ver ahorita, se va a quedar aquí. Se acercan con los hermanos que tienen esta responsabilidad, ellos les guiarán. Yo tengo también allí algunos trípticos que al final se los voy a dejar para que ustedes se los lleven. Ahí vienen todas las bases teológicas de Éxodos que hacemos, quienes colaboramos en este ministerio. Y bueno, pues es un gozo y un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a aprender mucho, vamos a reafirmar muchas cosas. Yo sé que ustedes las conocen porque pues aquí hay pura elite, ¿no? O sea, gente que sabe, gente inteligente, nomás hay que verlos, ¿no? Que son muy inteligentes, estudian mucho y conocen la palabra y pues solamente vamos a compartir y reafirmar cosas que yo sé que ustedes conocen. Hoy vamos a iniciar con un pequeño tema que quiero compartir con ustedes acerca del origen de la atracción al mismo sexo, que es uno de los temas que constantemente compartimos, y nosotros entendemos el origen de algunas cosas. Para nosotros va a ser muy claro poder platicar y hablar de este asunto. Entonces el primer tema que vamos a compartir es el origen de la atracción al mismo sexo, y vamos a ir entonces avanzando con las transparencias que traigo para ustedes. Una pequeña definición para que ubiquemos y arranquemos en esto. Nuestro Dios dispuso que la sexualidad fuera disfrutada entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Eso es lo que enseña la palabra, lo vemos desde los inicios. Si es dentro de un vínculo de amor, de respeto mutuo, es la forma sana en la cual se expresa la sexualidad. Y es algo, la meta del ser humano, es la cúspide de la creación de Dios, es la unión matrimonial. De todas las cosas que Él hizo, se dedicó con mucha calma, con mucho cuidado, a fundar la familia, a fundar el matrimonio. Y lo hizo con mucho esmero, con un objetivo preciso. Y lo hizo con la decisión firme y la convicción de que iba a haber felicidad y plenitud en esta unión. Pero entonces nosotros encontramos en el camino, y lo que estamos viendo en la actualidad es que la sexualidad está quebrantada, está rota, está deshecha.
Y una sexualidad quebrantada es tener una percepción distinta de la que nuestro Dios diseñó. Y nosotros vemos en la actualidad que lo que la gente cree de la sexualidad, del matrimonio, son cosas totalmente distorsionadas, cosas que no son las que Dios tenía en su mente. Entonces, tener esta percepción distinta del diseño de Dios es un quebrantamiento, es algo que no es el plan de Dios. Y cualquier práctica sexual fuera de este orden divino es un pecado sexual. Cualquier cosa que nosotros vemos como una expresión de la sexualidad es algo que no es el plan que Dios diseñó para el hombre y para la mujer. ¿Dónde inició la historia? ¿Dónde inició a ensuciarse el plan de Dios? Vamos a hacer ahorita una retrospectiva de lo que la Biblia enseña para ir poniendo algunos fundamentos de lo que vamos a enseñar posteriormente. Primero algunos textos. Vamos a buscar, o aquí vemos Génesis capítulo 2, un pasaje que conocemos, que lo hemos leído, que nos lo han compartido. Génesis 2, del versículo, perdón, es que mi vista me falla, del 20 al 25. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Dijo entonces Adán, esto es ahora, en el versículo que sigue, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fue cuando Dios entonces le dio su ayuda idónea a aquella persona que él estaba buscando, que él estaba añorando porque se sentía solo. Entonces le hizo a alguien adecuada para él, para las necesidades que él tenía. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Un versículo que habla del deseo de Dios, del plan que Dios tiene para la unión de hombre y mujer. Más adelante vemos que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si ustedes notan en este pasaje, desde los primeros pasajes en la palabra de Dios vemos que la sexualidad era un tema natural y normal en la creación. Era algo que no causaba vergüenza, que no causaba ningún tipo de incomodidad, que no hacía que nosotros nos sonrojáramos, sino que era algo que era totalmente blanco y puro, porque ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. No había problema de lo que ellos observaban. ¿Por qué? Porque se sentían y se sabían hechos por Dios, y así ellos caminaban. Pero nosotros seguimos leyendo en Génesis y seguimos descubriendo estos pasajes. Y en Génesis capítulo 3, la siguiente presentación dice: entonces la serpiente dijo a la mujer. Ustedes conocen el contexto, cuando vino a tentar a la mujer con mentiras, dudando de lo que Dios le había dicho, de las órdenes que Dios les había dejado. Y les presenta una mentira apetitosa, una mentira sutil, tramposa, que se enganchó primero Eva en esta mentira. Dice: sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es bien interesante que de todas las expresiones que fueron rotas por esta decisión de Eva y de Adán también, por supuesto, es que ellos descubrieron la parte sexual, pero ya con un dejo de pecaminosidad. Ya tenían ellos vergüenza. Aquí en este pasaje es bien interesante que desde este momento Dios nos está enseñando que cuando nosotros nos alejamos de Él, el ser íntegro del hombre, espíritu, alma y cuerpo, también rompen su comunión con Dios. Entonces aquí se rompe la comunión con Dios en todas las áreas de la personalidad. Y vemos que ellos sienten vergüenza, se tapan, porque su conciencia se quebrantó también. Nosotros vemos aquí en esta otra imagen esta definición de que la conciencia quebrantada produce vergüenza. Cuando nosotros hacemos un hecho que no es correcto, lo primero que hacemos es que nos queremos esconder. No queremos que nos vean, sentimos pena de esto que está ocurriendo. Entonces la conciencia quebrantada produce vergüenza de una de las obras más puras de Dios, que es la sexualidad.
y rompe la identidad del hombre y de la mujer, porque desde el momento en que ellos pecaron, su identidad se vino al suelo. Primero, como ¿qué somos ya delante de Dios? ¿Cómo va a ser ahora mi relación con Dios? ¿Quién soy yo? Después ellos fueron expulsados de Edén y ellos fueron cargando su conciencia quebrantada por un acto de su voluntad, por algo que ellos decidieron hacer en contra de lo que Dios les pedía que hicieran. Entonces su identidad fue rota, y así es como hemos vivido durante todo este tiempo, hasta el momento en el que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que empieza Él a darnos esa identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Aquello que el pecado hizo que nos alejara de Dios, Jesucristo, por su obra expiatoria, vino a reconciliar, a hacer que se uniera de nuevo. Pero entonces el asunto del quebranto sexual es algo de tiempo atrás. Hay otros pasajes bien interesantes que hablan de este tema. A mí me llama mucho la atención. Les voy a decir un ejemplo, de lo que es una sociedad quebrantada y una sociedad que estaba inmersa en el pecado sexual, y una sociedad que no se aleja mucho de lo que ahorita nosotros estamos viendo. En Génesis capítulo 18 y 19 conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Es bien interesante, ustedes conocen el pasaje. Vamos a ver aquí en Génesis 18, del 20 al 21. Son algunos pasajes que se seleccionan. Ustedes con todo cuidado relean las historias para que tengan el contexto. Encontramos nosotros, por ejemplo, el pecado de Sodoma era tan grande, tan grosero, que enseña la palabra de Dios que había un clamor contra Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios conocía lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Había un clamor. No dice la palabra de Dios quién clamaba, pero nosotros sabemos que un clamor es un grito desesperado de auxilio por algo que está ocurriendo. La palabra nos dice que Lot era un hombre justo, aunque estaba allí en ese lugar. Pero él, entiendo yo que él era uno de los que clamaban diciendo: mira lo que está ocurriendo en este lugar. Y ese clamor Dios lo escuchó. Cuando nosotros vemos lo que está ahorita ocurriendo, estoy convencido que el clamor del pueblo de Cristo es el que puede detener lo que estamos nosotros viviendo en este momento en nuestra ciudad. No sé si ustedes vieron ese terrible video que subieron del Senado de la República la semana pasada. ¿Quién lo vio? Levante su mano. Para 2, 3, 4 personas lo vieron. Se los digo muy rápido. En el Senado, allí, llevaron a 2 niños, 2 varoncitos de 7, 8 años, 9 máximo, y uno de ellos se paró y dijo: ¿saben qué? Yo he descubierto y acepto que soy bisexual. A la edad en que ni siquiera empieza su pubertad, él ya estaba afirmando que ya era bisexual. Y después pasó otro jovencito y también dijo: no, yo también tengo no me acuerdo qué era lo que el otro joven dijo, pero a mí lo que me impactó fue que cuando ellos terminaron de hablar y todo allí en el Senado, estaban aplaudiendo y bravo, y miren, por el valor de lo que estaban diciendo los niños. A mí se me parte el corazón de ver lo que está pasando, que Satanás está ocupando a los niños en una edad tan pequeña para que ellos afirmen algo que va en contra de lo que Dios hizo. Estamos viviendo cosas terribles ahora. ¿Y qué es lo que puede detener esto? Nosotros sabemos por el registro bíblico que las cosas se van a complicar. Viene el pecado a lo máximo de su expresión. Pero aún así, el pueblo de Dios puede detener con su clamor muchas cosas que ahora estamos viviendo. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Así como el clamor contra Sodoma y Gomorra subió, nosotros tenemos que clamar. Después nosotros conocemos el resto de la historia. Eran 3 amigos, uno de ellos se quedó con Abraham. Después 2 más fueron con Lot a sacarlo de este lugar. Entraron a la ciudad se enteró, supo quiénes eran.
La ciudad que estaba totalmente, fue el primer colectivo LGBTI de la historia de la humanidad, la que surgió en Sodoma. Se enteraron que estaban estos jóvenes allí, fueron y quisieron tener relaciones sexuales con ellos. Obviamente Lot se escandalizó, intentó que no pasara, se opuso, pero ellos siguieron. Dice el versículo del 18, perdón, el de abajo es el 19, ahí no me cupo, 19:9. Y ellos respondieron: quita ya, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. En este pasaje es la primera vez que aparece la palabra quebrantar en la Biblia. Romper, es la primera vez que aparece. Enseguida les voy a dar la definición de quebrantar. Quebrantar es romper de forma violenta una cosa dura, especialmente sin que lleguen a separarse del todo sus partes. Toda esta sociedad de Sodoma era una sociedad quebrantada, que ya se había roto completamente. Y me llamó la atención la palabra quebrantar, porque dije, bueno, si era una sociedad quebrantada sexualmente, ¿qué vivía o qué sentían las personas que estaban allí en ese lugar, habitando y llenos de ese pecado y metidos en esta dinámica? Vean ustedes todos los sinónimos que vienen en la palabra de Dios, de la palabra quebrantar. En hebreo, shabar, es reventar, estropear, fracturar, humillar, jorobar, moler, cortar, dañar, derribar, desgastar, deshacer, desmenuzar, desnucar, despedazar, destrozar, destruir, partir, quebrantar, quebrar, romper. Todos estos adjetivos hablan de algo que está totalmente roto. Si nosotros tomamos a Sodoma y a Gomorra como un ejemplo de una sociedad quebrantada, quiere decir que todas las personas que tienen un problema sexual son personas que tienen estas mismas características. Y aquellas personas que tienen, por ejemplo, una atracción hacia el mismo sexo, por más que ellos digan y afirmen y defiendan que son felices, que son alegres, la verdad es que por dentro son personas que están fracturadas, están rotas, son personas que están sufriendo, aunque ellos digan lo contrario. Ellos tienen un dolor tan profundo que no han encontrado la identidad que ellos realmente, con la que ellos fueron hechos. Y por el pecado, por las decisiones, por todo lo que se está viviendo, toman este camino. Y por algunas causas que los llevaron a ellos, que vamos a ver adelante, ellos han decidido vivir así, pero no son personas felices. Son personas que están rotas por dentro. Son personas que sufren. El hombre y la mujer sin Dios y con una imagen dañada y sin identidad, va a generar cualquier tipo de distorsión en su conducta general y en su conducta sexual en particular. Por eso vemos lo que vemos. Sin Dios, cualquier cosa o depravación se lleva a cabo. Y nosotros podemos testificar al respecto. Si nosotros no estuvimos sin Dios, sabemos que sin Dios somos capaces de hacer cualquier tipo de hecho vergonzoso. Cualquier tipo, sin Dios, porque estamos quebrantados. Pero hay expresiones de una sexualidad quebrantada que nosotros vemos todos los días. Aquí hay una lista de expresiones de sexualidad quebrantada. Nosotros podemos decir, solamente una sexualidad quebrantada es la atracción al mismo sexo. No es la única. Por ejemplo, una muy común y que se ve mucho y que se vive mucho es la pornografía y la masturbación. Éxodos ha tenido la bendición de ser invitada a muchos congresos de jóvenes en varias iglesias. Este año hemos ido a varios lugares. Estuvimos en un lugar en Cancún, era una iglesia donde había cerca de 300 jóvenes. Y hablamos acerca de la pornografía y de la masturbación. Es impactante la cantidad de jóvenes que están luchando con este tema. Y jóvenes cristianos. Es un quebranto. Uno puede decir, ¿cómo? ¿Cristianos? ¿Pornografía? ¿Cristianos? ¿Masturbación? Sí. Yo no dudo que hay cristianos victoriosos, amén, porque sí los hay. Hay cristianos que han confrontado esto, han salido adelante y no tienen problema.
Quizá tendrán otras luchas, pero quizá no tienen estos problemas. Pero hay muchos jóvenes que sí están luchando con esto. Y eso es un quebrantamiento sexual que se tiene que confrontar. Hace como un mes en una iglesia en Tlalnepantla también nos invitaron y fue muy curioso porque siempre invitan a los papás para que vayan a los congresos de jóvenes acompañando a sus hijos y nunca van. Y esta ocasión hicieron la invitación solamente a los jóvenes, que fueran puros jóvenes. ¿Y qué creen? Sí, fueron los papás. Pero ahora dijeron, no, los papás no entran y los dejaron afuera. ¿Y qué van a decirles, no? Los dejaron afuera y se quedaron solamente los jóvenes. Y estuvimos hablando de estos temas. Es impactante la cantidad de jóvenes que están luchando todos los días con estos temas. Ellos lloraban, se hincaban y sentían la libertad de decir, necesito ayuda porque estoy luchando contra este quebranto. Mi papá no lo sabe, pero yo tengo relaciones sexuales. Mi mamá no lo sabe, pero yo veo pornografía. Este es un quebranto sexual y es algo que se tiene que confrontar. Hay salida y hay ayuda y hay victoria, pero muchas personas no saben qué hacer y están luchando, sobre todo la juventud, está luchando contra estos temas. Otro tema es las relaciones prematrimoniales, es una expresión de sexualidad quebrantada, el adulterio. ¿Por qué un hombre decide engañar a su esposa? ¿Qué lo lleva a este punto de romper el pacto? ¿Qué lo lleva a este punto? Hay cosas que se tienen que sanar. Nosotros siempre hemos escuchado y llevamos como una bandera y creemos que es cierto, que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, lo creemos, es una verdad doctrinal, es una verdad de la palabra de Dios. Pero muchos dicen, sí, soy una nueva criatura, pero sigo teniendo esta lucha. Quiere decir que hay áreas que se tienen que tratar integralmente. Muchas iglesias en un discipulado integral a la iglesia tocan ciertos temas, hablan de ciertas áreas, pero no se habla en un discipulado integral en una iglesia de sexualidad. La iglesia le ha dejado el tema de la sexualidad a la escuela y a lo que veas en la televisión y lo que te digan tus amigos. ¿Estoy mintiendo? La iglesia no está tomando el tema de la sexualidad como una asignatura del discipulado integral, porque tomando este tema va a poder ayudar muchísimo más a personas que tienen batallas, que tienen luchas, que tienen dudas, que quieren saber por qué sienten lo que sienten. Y ustedes que se están capacitando para ministrar y atender una iglesia en un futuro, si es el plan de Dios para ustedes, deben de tomarlo como una asignatura obligatoria este tema y nos tenemos que capacitar. Fíjense que a Éxodus les llaman iglesias en donde, porque un hijo de un pastor tiene problemas de atracción al mismo sexo, es porque piden la ayuda. ¿Por qué esperar hasta que esto pase, no? Hay que adelantarnos, la iglesia tiene que ser más proactiva. ¿Para qué? Para llenar esos huecos, esas necesidades que están en la iglesia. Bueno, sigamos adelante. Una definición de la atracción al mismo sexo. Esta pequeña gráfica es de Olivia Corral, una psicóloga miembro de Exodus, y así más o menos lo describió nuestra amada hermana, que es homos, del griego igual, sexualidad. La atracción al mismo sexo es una persona, hombre o mujer, que se siente atraído sexualmente hacia alguien de su mismo sexo. Una palabra técnica es la disforia sexual, así la conocen los que saben de estos temas. Pero ¿qué es la atracción al mismo sexo? Otra definición es una conducta que manifiesta una atracción sexual y emocional hacia personas del mismo sexo. Y quiero dejar aquí 4 verdades que es bien importante que las tengamos, porque con tanta mentira es importante que sepamos verdades de este tema. Por lo menos 3 verdades que es importante que ustedes tengan. La primera es que no se nace con la atracción hacia el mismo sexo. Esto que ustedes han estado escuchando seguramente, que la ciencia ya encontró el gen gay, es una mentira. Los 3 o 4 descubrimientos científicos que han ocupado científicos para afirmar que se nace con atracción al mismo sexo, fueron desmentidos en su tiempo. Ellos publicaron los primeros estudios en las primeras páginas científicas
Pero cuando se descubrió y se entendió que los mismos científicos no apoyaban estas teorías, estas hipótesis, y las desmintieron, ya no les hicieron mucha publicidad. Muchas personas del colectivo enseñan estas verdades como si fueran verdades, pero no lo son. Científicamente está demostrado que todos los estudios que se han hecho no son correctos. Yo tengo ahí un archivo, también lo voy a dejar, que se llama La Ciencia, y se acercan con los hermanos y los que tengan interés pueden bajar los estudios que se han hecho científicos de este tema para que lo tengan ustedes en sus documentos, en su material. Otra verdad, no es enfermedad, porque también por mucho tiempo a las personas que están así, principalmente la iglesia, mañana vamos a ver 3 errores que ha cometido la iglesia cristiana con respecto a este tema. Y uno de los temas es que no han sabido tratar el asunto y a veces los tratan como si fueran personas enfermas. No son personas enfermas, tienen una lucha y no son peores que nosotros. Porque estoy seguro que en el infierno va a haber más heterosexuales que homosexuales. La verdad. Entonces, si nosotros empezamos fuchi, ellos, no, ¿cómo? Estamos cometiendo un error. Ellos tienen una necesidad, como nosotros, pecadores, teníamos una necesidad y Dios tuvo misericordia. Mi pecado, el que haya sido, aunque haya sido mentira, sin Cristo yo me iba al infierno. Un homosexual sin Cristo se va al infierno. Pero una persona que tiene una lucha de atracción al mismo sexo, si tiene un encuentro personal con Cristo, se va al cielo. Va a estar con Él. Aunque en el camino tenga luchas, pero él se sabe hijo de Dios porque cree en Jesucristo como su Salvador. Hay que tener cuidado con eso. Y también una cosa que esto les molesta muchísimo a las personas que viven así, que creen que esto es la forma correcta de vivir, es que el cambio es posible. Y hay muchísima evidencia de que el cambio es posible. Hay personas que han dejado este estilo de vida. Y hay testimonios. En Éxodos hay muchas personas que testifican del cambio en sus vidas. Que Jesús sí cambia a una persona con estas inclinaciones a otro tipo de vida. Les voy a enseñar algunas de las causas para que ustedes tengan la información. Son las más conocidas, las que sabemos que tienen más sustento. Las causas posibles de por qué una persona decide en un momento de su vida tomar este estilo de vida. La más que conocemos es muy impactante. Son 5 por lo menos: la relación padre-hijo, la identidad dañada, abuso sexual, dinámica familiar social o la relación madre-hijo. Puede ser cualquiera y en el orden que sea. Puede ser que el problema inició con un abuso sexual, o puede ser que solamente sea padre e hijo, o una dinámica familiar social que no fue adecuada. Está comprobado que en estas 5 expresiones se resumen por qué muchas personas deciden vivir este estilo de vida. Por ejemplo, la relación padre-hijo, la ausencia o débil vinculación con el padre, un padre autoritario, un padre machista o totalmente enajenado por su esposa, sin carácter o sin liderazgo, hace que un joven o una señorita empiece a tener cierta conducta o cierta reacción hacia estas actitudes. Por ejemplo, un hombre, un padre de familia que nunca abraza a sus hijos, está dañándolos, porque un padre es el que reafirma quién va a ser su hijo cuando crezca. Un padre es el que reafirma quién va a ser su hija. Fíjense que esto es bien interesante. Muchas de las chicas que deciden vivir una vida lesbiana, en su vida, quien más las movió a tomar esta decisión fue el padre. Quiere que los varones que están aquí, si algunos están casados y otros se van a casar, deben de saber que ustedes como varones tienen en sus manos la posibilidad completa de plasmar en sus hijos la identidad que Dios quiere para ellos. Y primero vamos y los llevamos a pensar, bueno, ¿qué ha pasado contigo como padre? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué cosas has dejado? ¿Qué cosas no has dejado de hacer? Entonces siempre sale lo mismo: un padre ausente, un padre que no estuvo allí, un padre que todo se lo dejamos los padres a las mamás. Ella va a la junta,
ella va y se pelea con la directora, ella va y se pelea con los amiguitos que ofenden a sus hijos, ella es la que liderea en la casa ella es la que lleva la cartera, ella es la que lleva las finanzas. No es que sea malo o que lo hagan mal o que no tengan que dejar de hacerlo, son nuestra ayuda idónea y ellas administran muchísimo mejor que los hombres, ¿no? Pero el plan y el objetivo es otro, o sea, ¿cómo llegan a organizar su casa? ¿Cómo llegan a organizar su familia? ¿Cómo llegan a organizarse ellos? ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen? Eso es importante y los hijos todo lo ven, lo observan. Un hijo que nunca recibió un abrazo de su papá está dejando en el hijo un vacío terrible. No quiere decir que todos se van a convertir en personas con atracción al mismo sexo, no es cierto, pero sí van a tener un vacío y van a tener allí una herida y un quebranto relacional, porque no solamente hay quebrantos sexuales, hay quebrantos relacionales. Hay personas que no pueden tener una relación sana con personas. ¿Por qué? Siempre estás en conflicto, porque estás ajeno, porque te alejas, porque eres osco, osca. ¿Por qué? Siempre hay una historia, algo pasó en tu infancia, algo no hizo tu papá, algo no hizo tu mamá, y eso empieza a crear allí vacíos que se expresan después. Hay muchas personas que lloran y dicen, es que me hizo falta mi papá, no estuvo mi papá conmigo, no estuvo junto a mí. Una ocasión tuvimos la oportunidad en un evento estábamos ministrando en una iglesia, muchos hermanos. Entonces la persona que compartió dijo, pidió a que varios consejeros nos pasáramos enfrente, estuviéramos enfrente, y le dijo a las personas, por un momento piensa que la persona que está enfrente está representando a tu papá, está representando esa imagen en tu vida. Acércate a quien quieras y permite que te dé un abrazo. Y piensa que este abrazo es el abrazo que te hizo falta de tu papá. Fue sorprendente ver, en mi caso se acercaron a mí personas grandes, personas ya de 60 para arriba. Y esas personas me abrazaban y me decían, papá, ¿por qué no estuviste conmigo? Papá, ¿por qué no me abrazaste? Personas adultas llorando por todo el vacío que ellos habían sentido por la ausencia de su papá y que les había dañado porque no fueron abrazados. Eso es impactante. Abracen a sus hijos cuando los tengan. Perdón, no conozco los contextos y no quiero aquí regar la verdad, pero ustedes saben pues, y si tienes papá en casa y no te ha abrazado, tú llega y abrázalo, aunque él te diga, ¿y ahora qué quieres? ¿No? ¿Más mesada o más dinero para el seminario? ¿Por qué me estás abrazando? ¿No? Abrácenlos. Porque esos abrazos reparadores, nosotros estamos acostumbrados y enseñados que el ósculo santo y el abrazo santo son como de Marte, ¿no? Ya no son de la iglesia cristiana. Si la iglesia cristiana se llenara de ósculo santo y de abrazo santo, muchas relaciones en la iglesia se sanarían. Pero si también en casa lo llevamos, que es el núcleo, la parte nuclear de cualquier relación, la familia, ¿qué cosas no vamos a obtener, hermanos? Si nosotros procuramos ese abrazo que no tuvimos. Entonces vemos nosotros muchas relaciones quebrantadas, rotas, por falta de ¿qué? De la presencia del padre en el hogar. Y luego si a esto nosotros le sumamos una madre excesiva en su vinculación, que sobreprotege a sus hijos, o que es ajena a las necesidades afectivas de sus hijos, esas mamás ejecutivas que con estos temas de la liberación dice, pues yo trabajo y pues, pago nana, pago guardería, pago esto y pues yo veo a mis hijos en la tarde, y entonces esos vacíos empiezan a crecer y hay sensibilidades, hay personas que son diferentes unas de otras y hay personas que tienen temperamentos muy, muy sensibles, que estas cosas los golpean, los tocan, los lastiman. Por ejemplo, otro tema que tiene que ver con esto es la identidad dañada. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? ¿A quiénes de ustedes les pusieron apodo en la primaria? No me digan que a nadie. Yo les puedo decir los 7, 8 que me pusieron a mí. El bullying, ¿no? Ahora ya dicen que el bullying, ya sabemos que las cosas han cambiado, ¿no? Pero antes el bullying era, pero en toda su expresión. Digo, si a ti no te importaba que te dijeran narigón, a mí me decían narizón o Pinocho, pues no hay problema, ¿no? Pero si yo tengo una constitución emotiva diferente, eso me va a dañar.
Si soy lerdo para los deportes, si tengo 2 pies izquierdos, si no soy atlético, y de repente me gusta la danza, la gimnasia, la pintura, la poesía, pues ya estuvo que soy blanco de todos los ataques, ¿no? Yo no soy gay, pero dice, moleste, atacando, yo soy sensible. Esto puede ser una causa, porque yo estoy recibiendo rechazo. Y normalmente, ¿qué es lo que busca una persona rechazada? Alguien que le acepte. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona rechazada se encuentra un tío que lo consiente, o un compañero de clase que lo asiste, o una persona en un lugar que se acerca y lo abraza, y se acerca a él y dice, aquí me aman, aquí no se burlan de mí, aquí me están expresando un toque físico, están llenando una necesidad de mí, y viene un abuso sexual seguro hacia una persona que tiene una necesidad. Y se convierte entonces en una víctima. El abuso sexual ocurre cuando una persona mayor o más fuerte que la víctima usa su poder, su autoridad, su posición de confianza para involucrar a alguien a una práctica sexual no deseada de cualquier manera, verbal, auditiva, táctil, olfativa o visual. Un abuso sexual no necesariamente tiene que ser un coito con una persona del mismo sexo, no. Con el hecho de que le toques la rodilla a una persona que no quiere ser tocada, tú estás abusando. Ese es un abuso. Obligarle a ver una película sugerente, ese es un abuso. Cualquier tipo de cosa que se ocupa desde tu posición de poder para conseguir algo en el área sexual de otra persona, ese es un abuso sexual. Entonces podemos entender que mucha gente que no necesariamente fue violada tiene luchas. ¿Por qué? Porque alguien se acercó y pasó la raya que le tocaba pasar. La pasó y lastimó a esta persona. Y entonces empieza a vivir un infierno, un quebranto sexual que no quería, que no deseaba, que no anhelaba, pero lo empieza a vivir. Es algo que es muy triste y hay muchos casos. Les pongo algunos casos adelante para que ustedes vean. Por ejemplo, el caso de Juan. ¿Es Juan el primero? Sí, es el primero. Gracias. Él tenía odio y rechazo hacia el padre. Él tenía pérdida de su propia identidad por falta de la presencia sana paterna. La madre era la cabeza del hogar, una vida dominada por el rechazo. Este esquema se repite mucho. Por ejemplo, Gregorio sabía que su padre lo amaba, pero él le tenía miedo a su papá. Papá militar, papá que llega, papá que golpea, papá que exige. Entonces él le tenía miedo a su papá. Los hermanos no lo aceptaban, continuamente lo criticaban. Encontró satisfacción al tener una experiencia sexual con otro muchacho mayor que él. Fue violado sexualmente a la edad de 14 años. Se sentía muy solo, toda la vida se sintió solo. En el caso de mujeres, otros 2 casos. Por ejemplo, María. Ella fue adoptada, toda una vida llena de rechazo. Veía poco a su padre, era difícil de complacer a su papá. Sentía amargura contra sus padres, inseguridad, no se aceptaba a sí misma y empezó a tomar una personalidad, un rol masculino desde pequeña. Susana. Ella fue rechazada por los padres, sufrió crueldad cuando era solo una niña, se odiaba, se rechazaba a sí misma, odiaba a las mujeres y tomó la imagen del varón. Se repite mucho esta constante, al final una rebeldía es la que te lleva a tomar una decisión por lo que tú estás viviendo, por el contexto que te está acompañando. Les quiero compartir el caso personal. Cuando yo tenía cerca de unos 6, 7 años, yo recuerdo que sufrí mi primer quebranto sexual. Mi primer quebranto, muy pequeño, era muy pequeño. Yo iba a la casa de un primo y él tenía allí unas guitarritas y todo. Y me decía, mira, te voy a enseñar a tocar algunos instrumentos musicales. Y yo iba a su casa y entonces él, engañándome, jugando, abusó de mi persona, abusó de mí. Cuando yo tenía entre 5 o 6 años, no recuerdo bien la edad.
Antes de esto yo recuerdo que sufrí una vergüenza muy, muy grande. Yo me acuerdo que mi mamá me compró así un trajetito, no sé, en sus tiempos a lo mejor no pasaba, esto era ridículo, ¿no? Pero a mí me compraron un trajecito de marinerito, ¿no? Ya saben. A ustedes les compran de Spider-Man, de Iron Man y todas estas cosas. En mis tiempos eran marineritos, ¿no? Entonces nos pusieron así su ropita y estaba yo muy bien vestidito y todo. Entonces de repente por un accidente me caí en una tina que tenía agua y tenía unos trastes y me caí. Entonces, imagínense, yo tenía hasta agua de colonia Sambor y olía muy bonito. Íbamos a ir a algún lugar y caí en la olla y todo me ensucié. Entonces mi mamá se enojó tanto que lo que hizo fue quitarme toda la ropa, desnudarme, me puso en la ventana que daba a la calle, me quedé parado así en la ventana, totalmente desnudo, para secarme, pero yo estaba siendo lastimado. Yo sentí una vergüenza terrible, yo estaba muy pequeño, sentí una vergüenza terrible por lo que me estaba pasando. Desde eventos que parecen sencillos, alguien puede ser quebrantado, o puede ser roto, o puede ser lastimado. Tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos y decimos, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo después, también un par de años más adelante, otra persona me raptó y me llevó a un lugar y también abusó de mí. Entonces, ¿qué pasó con mi vida? Pues yo crecí lastimado, herido, quebrantado, sin saber qué rumbo iba a tomar mi vida. Y sí, empezó a generarse en mí una atracción hacia personas del mismo sexo. Y así viví yo muchos años, hasta los 21 años que yo conocí a Jesucristo como mi Salvador. Yo conocí a Jesús, me presentaron el Evangelio, me dijeron que me amaban. Fíjense que uno de las partes más impactantes para mi vida con respecto al Evangelio fue cuando de repente llegué por engaños. Fíjense, me llevaron por engaños a escuchar una conferencia cristiana. Entonces, porque si hubiera dicho que se trataba, yo no iba. Entonces fui, me paré, escuché, y el predicador dijo: Dios te ama. Y este mensaje del amor de Dios a mí me quebró, me quebrantó de otra manera. Me quebrantó de otra manera. Entonces dije: Dios me ama, así como soy, con todo lo que he hecho, con todo lo que he vivido, con todo lo malo que soy, con todo lo que me ha pasado. Dios te ama, Dios te ama. Y esto revolucionó mi vida. Pero ocurrió una cosa interesante e impactante. Cuando yo recibo este mensaje y yo llego a los pies de Cristo, y entonces llego a una iglesia en 1986, en la época en que resurgió y surgió el tema del VIH-Sida. Y se acuerdan de ese actor Rod Hudson. Bueno, los que tenemos más de 50 sabemos, un actorazo macho americano en caballo y todo, pues que tenía VIH-Sida y murió de eso en el 86. Fue una crisis, una explosión, empezaron a salir datos y casos de personas enfermas. Entonces las iglesias cristianas en esa época lo que hacían era cualquier persona con cualquier tipo de conducta extraña, pues las rechazaban, no las aceptaban. Entonces el consejero cristiano que yo tuve, o el líder cristiano que yo tuve en esa época, lo que hizo con mi vida solamente fue correcto lo que hizo, pero no fue suficiente, ¿no? Hacer que yo memorizara ciertos textos bíblicos, y fue todo lo que yo recibí como ayuda para lo que yo había vivido. Porque sí es cierto que si yo ya era una nueva criatura y me iba a ir al cielo inmediatamente, era bien cierto que yo tenía muchas luchas. Entonces lo que yo hice fue, todo mi pasado, todo lo que yo había vivido antes de los 21 años, lo agarré y lo metí a una gaveta y le puse llave, ¿no? Ahí se quedó. Pero ¿qué creen que hice yo con la llave? La tiré, la guardé, se quedó guardadita, ahí se quedó. Y yo sufrí con esta lucha, con esto que estaba viviendo. En la iglesia no me ayudaban al respecto. Entonces yo andaba solo, me metí a trabajar fuerte para el Señor, serví al Señor, serví de una cosa increíble al Señor, con muchas ganas. Y a los 30 años conocí
a mi esposa actualmente, y nos casamos, tenía yo 30 años, cuando ella tenía 20, no puedo decirlo, era más chica que yo, nos casamos, fuimos muy felices, muy padres, vivimos juntos, pero yo seguía con esa lucha. ¿Me iba a ir yo al infierno? Yo tenía a Cristo como mi Salvador, pero yo tenía una lucha, como los alcohólicos, como los ex drogadictos, como cualquier persona. Hay muchos varones cristianos que tienen una lucha terrible con la lascivia. Pero pues nada más lo sabe Dios y lo sé yo. Es un quebranto sexual y allí está y se tiene que confrontar. Entonces imagínense, en mis manos pasaron los años, tenemos 2 hijos preciosos y hermosos, pero resulta que yo sigo teniendo esa lucha. Y hasta que no lo confronté, hasta que no lo trabajé, hasta que no, porque explotó en nuestro matrimonio, salió todo esto. Mi esposa sufrió muchísimo al respecto. Mi esposa fue terriblemente lastimada por todo esto. Pero los dos sabíamos, necesitamos ayuda. Necesitamos trabajar esto. Necesitas tú ser restaurado completamente en todas las áreas de tu vida y el área sexual en particular. Y tiene que ser liberada tu vida. Y entonces yo me acerqué a Exodus, conocí Exodus Latinoamérica de una manera milagrosa. Yo no lo estaba buscando, en serio, y salió. Dios manda los recursos, ¿no? ¿El recurso para qué? Para que yo confrontara esas áreas de mi vida que yo tenía allí dormidas o no se conocían. Yo tenía que confrontarlas. Esto es parte de lo que cualquier persona con luchas de quebranto sexual necesita. Gente que le acompañe, gente que esté con ella, gente que le ayude, porque la necesidad es difícil, es muy grande, es muy fuerte. Me sigo adelante, por favor, ya como otras 3 más, porque ahí está bien. Todos, con eso voy terminando, todos tenían los casos que les he dicho. Mi caso personal, todos teníamos malas relaciones con nuestros padres, todos teníamos algún tipo de quebranto sexual desde temprana edad. Todos los casos de atracción al mismo sexo es una rebelión, es el elemento que al final nos lleva a tomar una decisión como esta. El rechazo es una fuerza que dirige a una persona a buscar aceptación con personas de su mismo sexo. Porque hay personas que están allí listas para abrazarte, para estar contigo, en lugar de quienes tienen que estar. La que sigue, por favor. Esta imagen a mí me impacta. Mi papá me deja solo todo el día. Papitos, abracen a sus hijos hoy mientras puedan, porque si no tal vez crezcan y busquen los brazos de otro hombre. Muchas problemáticas de este tipo se solucionan en el hogar. Cuando Dios los tenga a ustedes jóvenes en un lugar de ministrar, de servir a otras personas, de pastorear, trabajen fuerte con los varones de su iglesia, trabajen fuerte con el núcleo familiar, con los padres de familia, con los varones, enséñenles a amar a sus hijos, enséñenles a amar a sus esposas y muchas cosas se van a solucionar. Ya no vamos a escuchar ese reclamo de un hijo donde su papá estuvo ausente y diga, ¿dónde estuviste, papá? Yo te estuve buscando, te estuve esperando. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás? Nosotros tenemos mucho que hacer. Porque las personas con atracción al mismo sexo son personas que necesitan ser levantadas, son personas que necesitan ser rescatadas del dolor en el que están viviendo. Si me ayudas con la próxima, las personas atrapadas en el movimiento LGTBI no son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero. Es una frase de John MacArthur. Ellos son nuestro campo misionero. La iglesia debe de olvidarse de la comodidad. ¿Quiénes de los que están aquí conocen a una persona que tenga luchas de este tipo? Estoy seguro que todos conocemos a alguien, un vecino, un amigo, un tío, o un compañero de la escuela. Con esa persona que tú la pongas en tu corazón, de que estés orando y orando y orando por ella, tú puedes ver milagros, tú puedes ver transformaciones, porque ellos no son enemigos nuestros, ellos nos necesitan. Ellos necesitan que nosotros les auxiliemos, les ayudemos. Nosotros tenemos que ponernos ahora sí que las sandalias del Evangelio y la espada de la palabra, que son las 2 partes de la armadura que son
las que se meten al campo enemigo, ¿no? Las demás son defensivas, estas son para estar en el campo enemigo. Las sandalias nos llevan al campo enemigo y la espada es la palabra. Entonces tenemos que estar nosotros yendo a este lugar, dando la palabra y rescatando a las personas. Ellos necesitan que nosotros les ayudemos. Y esta última imagen a mí me impacta mucho porque al final yo así me visualizo, hermanos. Yo así entiendo la situación. Hay gente que necesita ayuda y la ayuda se lo está dando otra persona que también fue ayudada. Si yo digo, es que yo soy lo máximo, yo soy del, no sé, de un grupo de personas elegidas y esto. No, nosotros también somos personas que estuvimos heridas, estuvimos lastimadas, estuvimos en el pecado, estuvimos embarradas en el dolor. Pero nosotros nos ayudó alguien, nos levantó del polvo. Dice la palabra de Dios que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso hace alzar del muladar. Nosotros fuimos, si yo olvido que fui levantado del muladar, la verdad no voy a hacer nada. Tenemos que ser los cristianos agradecidos con lo que Dios hizo conmigo, para que yo lo haga con la gente necesitada. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A los oprimidos por el diablo, Dios los levanta, Dios los alza. Y también la palabra de Dios nos enseña que Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Pero primero a los justos los levanta y a los ciegos les da la luz a sus ojos. Y eso es algo que no debemos olvidar como cristianos. Nosotros tenemos que compartir la luz del evangelio a la gente necesitada. Y la gente con atracción al mismo sexo y todas las personas con quebranto sexual son personas que te necesitan a ti y nos necesitan. Vamos a orar.